Capítulo 1863 Encuentro con un dios exterior. Después de decidir que se pondría en contacto con los dioses exteriores, Tian Yang pasó otros meses aprendiendo la técnica utilizada para contactarlos. Una vez preparado, Tian Yang se sentó en la cama de cultivo, respiró hondo y comenzó a murmurar. Oh, dioses antiguos más allá del velo de la razón, donde el tiempo se enrosca y las estrellas lloran, atiendan mi llamado. Invoco al sin nombre, cuyas sombras consumen la luz, cuyos susurros desentrañan el destino. A través de la fractura de todo lo que es, a través del silencio donde incluso el Dao se desmorona, desciendan y hagan de este mundo su mundo. Sin embargo, no pasó nada después de que Tian Yang activó la técnica y recitó la frase de invocación. Frunciendo el ceño, miró a su alrededor, con las cejas ligeramente arqueadas ante el decepcionante resultado. Fracasó. Murmuró, casi esperando alguna reacción. Justo cuando se preparaba para intentar el ritual nuevamente, su visión de repente se quedó en blanco. Una sensación de ingravidez lo invadió, y la presencia familiar de la caverna se desvaneció. La atmósfera misma cambió, convirtiéndose en algo completamente extraño, algo más allá de cualquier experiencia que hubiera experimentado. Ya no estaba donde había estado. La caverna, los grabados, el lecho de cultivo, todo había desaparecido. En cambio, un vacío infinito se extendía ante él, vasto e incomprensible. Pequeñas luces parpadeantes salpicaban la oscuridad, parecidas a estrellas lejanas, pero se sentían extrañamente diferentes, como si lo estuvieran observando. Sin que Tian Yang lo supiera, había sido transportado al cielo estrellado, un reino más allá del cielo de los cielos divinos y un lugar intacto por mortales o inmortales en su tiempo. ¿De dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué pasó con los dioses exteriores? La voz de Tian Yang tembló levemente mientras se giraba, buscando alguna señal de familiaridad en el abismo infinito. Un instante de silencio se extendió por el vacío. Entonces, una voz, profunda, profunda y absolutamente abrumadora, resonó en todo su ser. ¿Por dioses exteriores, te refieres a mí? El mero peso de su presencia envió escalofríos por la columna de Tian Yang. Ante él, una inmensa silueta emergió del abismo, de una escala tan vasta que su mente se esforzaba por comprenderla. Si comparara su propio tamaño con el de la silueta, sería como comparar una hormiga con un elefante. La figura tenía forma humana, pero su forma era todo menos ordinaria. 10 brazos extendidos, 5 a cada lado, emanaban un aura de dominio absoluto. La respiración de Tian Yang quedó atrapada en su garganta. Había buscado a los dioses exteriores. Y ahora, estaba parado frente a uno. Un dios exterior, ¿realmente existe? Tian Yang tragó saliva con nerviosismo. Seguro que tienes muchas preguntas, pero, por desgracia, no puedo responderlas ahora mismo. Dicho esto, como eres el primer humano en descifrar mis grabados, te concederé un deseo. Dime, ¿qué deseas? ¿Puedes concederme algún deseo? Preguntó Tian Yang tras despertar de su estupor. El dios exterior no respondió, casi como si considerara inútil responder a una pregunta tan obvia. Tras un breve momento de reflexión, Tian Yang finalmente habló, con voz firme a pesar de la abrumadora presencia que lo dominaba. Solo he experimentado pérdidas a lo largo de mi vida. Una y otra vez, he visto todo escaparse de mis manos porque era demasiado débil para proteger nada. Apretó los puños, no con ira sino con una resolución inquebrantable. Si pudiera tener algo en la vida, sería poder. El poder de proteger lo que quiero proteger. Sin embargo, dicho esto, su mirada se endureció al alzar la vista hacia la imponente entidad, no quiero que me entreguen ese poder. No hubo vacilación en sus palabras. Por eso lo que quiero es talento. El talento de superar a todos. No se trataba de una simple petición de fuerza. Era una exigencia del derecho a forjar su propio camino. Tras un momento de silencio, el dios exterior habló. Así que no deseas fuerza, sino la oportunidad de adquirir la fuerza que deseas, ¿eh? ¡Qué humano tan gracioso! Luego continuó. Desafortunadamente, no puedo conceder ese deseo. ¿Qué? Tian Yang frunció el ceño con desconcierto al oír esto, pues creía que el dios exterior era omnipotente y podía concederle cualquier deseo. No puedo darte lo que ya tienes. Aunque quizás no lo sepas, ya posees esos talentos. Es ridículo. Si tuviera un mínimo de talento, no me habría costado tanto. Gritó Tian Yang con la voz ronca por la frustración, sintiéndose como si se estuvieran burlando de él. No tienes que creerme. De todas formas, no puedo concederte ese deseo. Puedes elegir otro. Tian Yang suspiró. No tengo otro deseo. Puedes concederme lo que quieras.
En ese caso, te concederé algo que creo que es apropiado para tu existencia, declaró el dios exterior, con su voz resonando en el abismo infinito. Antes de que Tian Yang pudiera reaccionar, una luz dorada se materializó en la vasta oscuridad, su luz radiante latía con una energía indescriptible. Se desplazó hacia adelante, moviéndose con una gracia etérea, como si la hubiera atraído el destino. En el instante siguiente, la estrella se disparó hacia él. Tian Yang apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que le atravesara el pecho y desapareciera en su cuerpo. ¿Qué acabas de hacerme?, preguntó Tian Yang. Eso lo tienes que descubrir tú. De repente, una poderosa onda surgió a través del vacío distante, distorsionando la estructura misma del espacio. La presencia era vasta y siniestra, algo más allá de la comprensión de Tian Yang. La mirada del dios exterior se desvió hacia la perturbación. Terminaré nuestra conversación aquí, declaró. Justo cuando el abismo comenzó a temblar, la atención del dios exterior volvió a Tian Yang por un último momento. Esta no será la última vez que hablemos, pues parece que nuestras existencias están entrelazadas por el destino. Hasta la próxima, humano. Antes de que Tian Yang pudiera responder, el vacío a su alrededor se derrumbó. El abismo estrellado se retorció, y su consciencia fue arrancada con fuerza, como si la realidad misma lo expulsara de este reino. Cuando Tian Yang salió de su aturdimiento, se encontró nuevamente dentro de la caverna, sentado en la cama de cultivo tal como había estado antes, casi como si su encuentro con el dios exterior fuera solo un mero sueño. Capítulo 1864. Saliendo de la caverna de Anze Xian. Tras regresar a la caverna, el cuerpo de Tian Yang quedó empapado en sudor. Un agotamiento aplastante lo agobiaba, como si cada fibra de su ser se hubiera secado. Respiraba entrecortadamente, sus extremidades temblaban incontrolablemente. A pesar de haber acumulado más de 1.000.000 de años de longevidad, su breve encuentro con el dios exterior la había consumido casi por completo. Tian Yang, ignorando su agotamiento, corrió al estante y agarró el único anillo espacial que aún contenía píldoras de longevidad. Dentro, solo quedaban unas 100 píldoras, suficientes para aumentar su longevidad otros 10.000 años. Sin dudarlo, se metió una pastilla en la boca. Al disolverse, un calor se extendió por su cuerpo y su vitalidad se estabilizó poco a poco. Así que era un dios exterior, ¿eh? Increíble, a pesar de haber conocido a uno, a Tian Yang aún le costaba creer que existiera una entidad tan poderosa. Espera un segundo, ese dios exterior afirmó que fui el primer humano en descifrar sus grabados. ¿Qué hay de Anze Xian? ¿Qué le pasó? Tian Yang creyó inicialmente que Anze Xian había descifrado los grabados y contactado con los dioses exteriores mucho antes que él, pero resultó estar equivocado. Esto hizo que Tian Yang se preguntara sobre la misteriosa desaparición de Anze Xian. Sin embargo, Tian Yang no se detuvo demasiado en Anze Xian. Por intrigante que fuera el misterio, había algo mucho más urgente en juego: su propio dilema. Incluso después de contactar con el dios exterior, seguía atrapado en la caverna sin salida. Sin más opciones, Tian Yang comenzó a registrar cada rincón de la caverna. Aunque había echado un vistazo rápido al llegar, solo había revisado los puntos más obvios. Ahora, sin más remedio que ser minucioso, inició una búsqueda más minuciosa, con la esperanza de encontrar algo que se le hubiera pasado por alto. Sin embargo, incluso después de mirar por todo el lugar no una sino 2 veces, Tian Yang no pudo encontrar nada. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, la mirada de Tian Yang de repente se volvió hacia la única entrada a la caverna. No hay manera, ¿verdad? Tras un breve instante de silencio, Tian Yang se giró hacia la entrada de la caverna. Al cruzar el umbral, se encontró de nuevo en el oscuro y sinuoso sendero, el mismo pasaje que lo había conducido a la caverna. Sin embargo, había algo diferente en él. Al percibir esto, Tian Yang se dio la vuelta y regresó a la caverna. Empezó a empacar por si acaso, tomando los anillos espaciales y las hierbas que no había tocado desde su llegada y arrojándolos al anillo espacial. Quería llevarse la cama de cultivo, pero estaba firmemente arraigada en la tierra. Lamentablemente, no pudo hacer más que dejarla atrás. Una vez preparado, Tian Yang regresó al pasaje y comenzó a recorrerlo sin mirar atrás. Tras varios días, Tian Yang finalmente llegó al final del pasaje, donde una luz brillante atravesó la oscuridad. Exhaló lentamente mientras el alivio lo invadía, acelerando el paso hacia la tan ansiada salida del abrazo sofocante de la caverna. Mientras tanto, fuera de la montaña, 2 cultivadores del Rey Espíritu custodiaban la entrada sellada a la montaña en la que Tian Yang había desaparecido hacía varias décadas. No lo entiendo. ¿Por qué los clanes inmortales insisten en proteger esta montaña? ¿Sabes por qué?
Preguntó de repente uno de los guardias, ya que nunca le habían explicado el motivo por el que debía hacerlo. ¿No te lo dijeron? ¿Y por qué preguntas esto ahora? Llevamos aquí casi una década. No sé. Increíble, de todas formas, hay alguien dentro de esta montaña a quien los clanes inmortales quieren capturar. ¿Qué? ¿Hay una persona dentro de esta montaña? Escuché que este lugar lleva décadas cerrado. Y que los clanes inmortales protejan este lugar solo para capturarlo, no me imagino cómo los ofendió. Yo tampoco puedo, pero lo más probable es que nunca veamos a este individuo. Diablos. No me sorprendería que ya hubiera perecido dentro. El guardia detuvo sus palabras, pero mantuvo la boca abierta cuando la entrada sellada a la montaña se abrió de repente por primera vez en décadas. Esto. Tian Yang salió de la montaña al momento siguiente, sus ojos se adaptaron al cielo abierto mientras levantaba una ceja al ver a dos cultivadores parados frente a él con expresiones de asombro. Había considerado la posibilidad de que los clanes inmortales estuvieran al acecho, pero eso no lo disuadió. De hecho, quería que estuvieran allí para poder comenzar su venganza de inmediato. ¿Ustedes dos pertenecen a los clanes inmortales o a los 7 picos de la espada divina? Les preguntó Tian Yang con calma. En respuesta, los guardias desenvainaron sus armas. El frío acero relucía bajo la luz mientras apuntaban a Tian Yang. Sus expresiones eran tensas, sus posturas rígidas. Bajo las órdenes de los clanes inmortales, debemos capturarte. No te resistas o te tomaremos por la fuerza. Ya veo. Está bien, puedes llevarme. Tian Yang levantó las manos y se rindió. Los guardias quedaron gratamente sorprendidos por la fluidez del proceso. Sin embargo, al acercarse a él, Tian Yang activó repentinamente el dominio de la espada ilimitada, matando a los dos guardias antes de que pudieran reaccionar. ¿Así que no me dejarán ir ni siquiera después de tantos años? Bien. Muy bien. Esto hará que cazarlos sea aún más satisfactorio. Rió Tian Yang mientras se alejaba volando del lugar. Mientras tanto, en los grandes salones del clan Wu Inmortal, un sirviente solitario vigilaba dos brillantes tablillas de jade, cuyo brillo latía débilmente en la penumbra de la cámara. Durante años, habían permanecido intactas, llevando la esencia de sus dueñas, hasta ahora. Sin previo aviso, la luz que albergaban parpadeó, se atenuó y finalmente se desvaneció por completo. Un instante después, ambas tiras de jade se agrietaron. Las fracturas se extendieron como venas de la muerte antes de romperse en innumerables fragmentos. Cuando el sirviente, que estaba medio dormido, vio esto, salió corriendo de la habitación para comunicar la noticia. Capítulo 1865 Cristal refinador del cielo. El patriarca Gu del clan Gu Inmortal se encontraba en su recámara aislada, inmerso en un profundo cultivo. El flujo de ki a su alrededor era constante, su respiración sincronizada con el universo mismo. Cada inhalación refinaba su poder y cada exhalación expandía su control sobre las energías profundas del mundo. Pero en un instante esa armonía se hizo añicos. Un fuerte y urgente golpe estalló contra su puerta, con una fuerza tan estremecedora que provocó ondas en el ki de la cámara. Abrió los ojos de golpe, con un destello de irritación en su rostro. ¿Quién se atrevería a molestarlo mientras cultivaba? Con un movimiento de sus mangas, la puerta se abrió de golpe, y antes de que el individuo de afuera pudiera siquiera entrar o pronunciar una sola palabra, la voz del patriarca Gu estalló como un trueno, resonando por los pasillos con furia desenfrenada. Será mejor que tengas una buena razón para perturbar mi cultivo o te arrojaré a los perros. Su mirada penetrante se fijó en la figura temblorosa que tenía delante y su presencia la asfixiaba. El sirviente cayó de rodillas de inmediato e informó con voz temblorosa. Este humilde sirviente tiene noticias urgentes. El jade de vida vinculada al alma de los dos guardias de la tumba de Ancexian acaba de romperse. Los guardias han sido asesinados. ¿Qué? El patriarca Gu se puso de pie al instante, en shock, con la incredulidad escrita en todo su rostro. Tras el incidente, los clanes inmortales expulsaron a todos de la tumba de Ancexian y la sellaron para que solo pudieran entrar las personas autorizadas. En otras palabras, la muerte de los guardias no fue accidental, y solo un individuo pudo haberla causado. Ese bastardo por fin dejó de esconderse y salió de su madriguera. La voz del patriarca Gu resonó por la cámara, con una furia palpable. Mientras hervía de ira, una extraña sensación le recorrió el brazo izquierdo. La misma extremidad que Tian Yang le había cercenado en su último encuentro, pero que finalmente sanó con tesoros. Sin embargo, incluso tras recuperarse por completo, a menudo sentía un dolor fantasma donde Tian Yang le había cortado, un recordatorio constante de su humillación.
Desafortunadamente para el patriarca Gu, Tianyang había abandonado la tumba de Anzexian hacía mucho tiempo antes de que pudiera llegar, algo de lo que se dio cuenta incluso antes de entrar en la tumba, ya que los guardias que vigilaban la entrada yacían sin vida en el suelo. Además, grabadas en la misma tierra donde habían caído los guardias estaban las siniestras palabras: he regresado para matarlos a todos. En el instante en que la mirada del patriarca Gu los posó, una sensación escalofriante lo invadió. No eran simples amenazas. Latían con una intención asesina pura y desenfrenada, tan densa que parecía impregnar el entorno, tiñendo el aire de malicia. También podía sentir el profundo odio incrustado en cada golpe, como si Tianyang hubiera grabado el mensaje no solo en la tierra, sino en las almas de quienes lo leerían. A pesar de saber que Tianyang ya no estaba dentro de la tumba, el patriarca Gu entró y viajó a la montaña. Quería confirmar si la puerta estaba abierta ahora que Tianyang había salido. Desafortunadamente para él, las puertas se cerraron poco después de que Tianyang se fuera. Abandonó la tumba poco después y se puso en contacto con los otros clanes inmortales, notificándoles el regreso de Tianyang. Después de un sueño profundo, Yuan se despertó con una mirada perpleja en su rostro. ¿Por qué vi al patriarca Gu en ese sueño? Murmuró en voz alta. Creyó estar evocando los recuerdos de Tianyang, pero de ser así, no habría podido ver la reacción del patriarca Gu ante su regreso. Esto le hizo considerar la posibilidad de que no estuviera soñando con los recuerdos de Tianyang, sino con otra persona. También cabía la posibilidad de que no estuviera soñando con recuerdos, sino con algo completamente distinto. Sin embargo, Yuan no tenía idea de lo que podría ser. Tras reflexionar un rato, Yuan finalmente dejó de lado sus pensamientos y centró su atención en el cristal refinador celestial. Lo había estado alimentando con su sangre durante más de un año, y el cristal lucía muy diferente al de hace un año. Cuando lo descubrió, el cristal refinador celestial era simple y carecía de rasgos distintivos. Era un cristal común e incoloro. Pero tras absorber su sangre durante más de un año, experimentó una profunda transformación. Su superficie, antes inerte, ahora brillaba con un vibrante espectro de colores, cambiando y pulsando como un ser vivo. Más allá de su apariencia, el cristal emanaba un aura única. Una energía profunda que hacía que Yuan lo venerara inconscientemente. Está listo para pasar al paso 2. Después de mirar fijamente el cristal por un breve momento, presionó el cristal contra sus labios antes de empujarlo dentro de su boca, tratándolo como si fuera un caramelo. A diferencia de las píldoras, el cristal refinador celestial no se disolvió al contacto con su lengua. Sin embargo, Yuan no dudó. Con un solo movimiento deliberado, se lo tragó entero. En el instante en que penetró en su cuerpo, una violenta reacción estalló en su interior. Una oleada de energía recorrió sus meridianos, abrasándolos como fuego divino, amenazando con desgarrarlo por dentro. Sus músculos se tensaron, sus huesos crujieron bajo una inmensa presión, y su alma tembló como si el cristal intentara refinarlo. ¡Arc! Rugió Yuan mientras un dolor insoportable lo atormentaba por completo. Hacía mucho tiempo que no experimentaba semejante agonía. Era tan intenso que sentía como si cada fibra de su existencia se desgarrara y se reforjara al mismo tiempo. El cristal refinador celestial, ahora parte de él, desató una tormenta incontrolable de energía. Sus meridianos se retorcieron y expandieron, su sangre hirvió como si la hubieran encendido las llamas del purgatorio, y su alma tembló. Luchó, su cuerpo se convulsionaba, el sudor corría como lluvia, pero ninguna resistencia podía calmar el absoluto tormento. Pasaron las horas, aunque se sintieron como una eternidad. Su visión se nubló, sus fuerzas flaquearon y, finalmente, perdió la consciencia. Sin embargo, incluso en la inconsciencia, el dolor no se desvaneció. Se aferró a él, una fuerza implacable que se negaba a concederle ni un momento de paz. Capítulo 1866 Abandonando el continente desolado. Tras días de un dolor incesante que se intensificaba con el paso del tiempo, Yuan por fin pudo respirar mientras el dolor remitía poco a poco. Sin embargo, seguía demasiado exhausto para mover un dedo, y mucho menos para ponerse de pie. Cerró los ojos y se durmió rápidamente. Una vez dormido, los recuerdos regresaron. Después de que Tianyang dejó la tumba de Anzexian, fue a la ciudad más cercana dentro del continente desolado para vender algunos de sus tesoros, ya que estaba completamente arruinado. Además de las píldoras de longevidad y las hierbas que había adquirido de la caverna del dios exterior, Tianyang tenía varios anillos espaciales llenos de tesoros de los oponentes que había matado dentro de la tumba de Anzexian, principalmente de Gulim y sus amigos.
Como no quería arriesgarse a atraer la atención de los clanes inmortales, Tian Yan optó por empeñar los tesoros a un precio mucho menor que si los hubiera vendido en una subasta. Sin embargo, incluso a bajo precio, los tesoros le reportaron mucho dinero, más que nunca, sobre todo vendiendo los tesoros de Gulim. Tras vender todos los tesoros que consideraba inútiles, Tian Yan compró suficientes píldoras que alteran la apariencia como para llenar un anillo espacial entero. Después, alquiló una habitación en un hotel. Una vez que estuvo solo y en un entorno tranquilo, Tian Yan comenzó a reflexionar sobre sus próximos pasos. Pensó en regresar al monasterio inmortal, pero ahora se encontraba en la cima del reino de la ascensión inmortal, a un paso de convertirse en inmortal. A menos que quisiera convertirse en el líder de la secta del monasterio inmortal, no había razón para que alguien de su nivel regresara. Además, había estado ausente de la secta durante muchas décadas. Probablemente me dieron por muerto hace mucho tiempo. No tiene sentido volver, aunque volviera, solo les traería problemas. Cuando pensó en regresar al monasterio inmortal, solo una cosa apareció en su mente. Señora San, nunca pude disculparme con ella, suspiró Tian Yan, con la voz cargada de arrepentimiento. Recuerdos de ella se agolparon en su mente. Su mirada inquebrantable, su extraña relación como discípulo y anciano de secta, y la decepción que había dejado atrás. Hacía tiempo que había aceptado el camino que había elegido, pero aún lo lamentaba. Si alguna vez regresaba al monasterio inmortal, solo sería para disculparse con ella. Nada más. Una vez que Tian Yan decidió no regresar al monasterio inmortal, centró su atención en otra cosa. Había algo, alguien, que rondaba sus pensamientos desde que entró en la caverna del dios exterior. Una pregunta que resurgió de vez en cuando, atormentándole los rincones de la mente. Una vez que Tian Yan decidió no regresar al monasterio inmortal, centró su atención en otra cosa. Había algo, alguien, que rondaba sus pensamientos desde que entró en la caverna del dios exterior. Una pregunta que resurgió de vez en cuando, atormentándole los rincones de la mente. ¿Qué le pasó a Kulas después de ese día? Espero que esté bien. El recuerdo de su último encuentro se reprodujo en su mente. Lo único que alivió un poco las preocupaciones de Tian Yan fue saber que Kulas era el joven maestro del clan del poder inmortal. Un clan de tal prestigio y fuerza no permitiría que su heredero sufriera daño tan fácilmente, ni siquiera un compañero del clan inmortal. Y, sin embargo, a pesar de esta seguridad, una sensación de inquietud aún persistía en su corazón. Kulas era más que un simple conocido. Era su salvador, su amigo y su hermano de confianza. Ese vínculo era ineludible. Tian Yan le debía más que una simple preocupación pasajera. Con una respiración profunda, tomó su decisión. Necesito ver cómo está. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. ¿Debería visitar el clan del poder inmortal o preguntar por ahí? No, no debería intentar contactar directamente con Kulas, sobre todo cuando el clan de los inmortales sabe de nuestra conexión. Solo le traería problemas. De repente me vino a la mente otra persona. ¿Y si le pregunto? Dentro de su mente había una hermosa mujer. Ren Xia, la ex prometida de Kulas. Si no recuerdo mal, Ren Xia pertenecía al clan de la espada inmortal. Una vez que tuvo un destino, Tian Yan abandonó el hotel y se dirigió al clan de la espada inmortal, que estaba al otro lado del mundo. Pero primero, tengo que abandonar el continente desolado. Ya deberían haber restablecido el servicio de la nave, ¿no? Tian Yan se dirigió a los muelles para ver si los servicios del barco estaban operativos. Tiempo después confirmó que el barco llegaría en 2 semanas. Aunque Tian Yan podía atravesar fácilmente el mar volando con su cultivo, no conocía las direcciones y temía encontrarse accidentalmente nuevamente con el misterioso demonio marino que mató a la familia de Wang Xiaoli. Incluso en la cima de la ascensión inmortal, Tian Yan no estaba seguro de poder derrotar a ese monstruo. Después de pagar por un lugar, Tian Yan esperó a que apareciera el barco. 2 semanas después, cuando el barco finalmente llegó, Tian Yan abordó y comenzó su viaje de regreso. Poco más de una semana después de iniciar el viaje, mientras cultivaba, un anuncio repentino lo desvió. La voz era apremiante, casi desesperada. Este es un anuncio de emergencia. Un leviatán volador se dirige hacia nosotros. Si hay algún cultivador a bordo que pueda encargarse de él, por favor, sálvenos. Tian Yan abrió los ojos al sentir el pánico a su alrededor. El barco, antes tranquilo, ahora se llenaba de los sonidos de pasajeros aterrorizados, cuyos gritos y alaridos frenéticos resonaban en el aire. ¿En serio, qué pasa con mi suerte? Tian Yan suspiró en voz alta.
Encontrarse con un leviatán ya era bastante raro, pero de alguna manera, se las había arreglado para encontrarse con dos leviatanes voladores, algo aún más raro, uno tras otro. Lo absurdo de todo aquello casi lo hizo reír. Se levantó y salió de su habitación, dirigiéndose a la terraza. Sus pasos eran pausados, su expresión serena a pesar del caos que lo rodeaba. Al llegar a cubierta, Tian Yang se giró para mirar hacia el leviatán volador. Aunque este aún estaba a cientos de kilómetros de distancia, Tian Yang no perdió tiempo. Sin dudarlo, activó el dominio de la espada ilimitada. Una presión sin forma pero sin límites barrió el cielo y, en el instante siguiente, un solo golpe de espada cortó la vasta distancia como un decreto divino. El leviatán volador nunca tuvo la oportunidad de reaccionar. Su cuerpo colosal se congeló en pleno vuelo antes de partirse en dos, extinguiéndose sin saber qué había sucedido. Capítulo 1867 En busca de Ren Xia. Tras matar al leviatán volador, Tian Yang se dio la vuelta y regresó tranquilamente a su habitación. No anunció su acción ni se quedó a presenciar las consecuencias. Mientras tanto, los pasajeros permanecían en pánico, sin percatarse de que la amenaza ya había sido atendida. Sin inmutarse por la conmoción, Tian Yang simplemente reanudó su cultivo, como si nada hubiera sucedido. Al final, la voz del capitán resonó una vez más en el barco, cargada de confusión. No sé cómo decirlo, pero parece que el leviatán volador ha desaparecido. Estamos a salvo por ahora. El anuncio no calmó a los pasajeros. Más bien, aumentó su desconcierto. Un leviatán volador no era una criatura que simplemente perdía el interés o abandonaba a su presa. Una vez que fijaba la mira en algo, lo perseguía sin descanso hasta que él o su objetivo eran destruidos. Sin embargo, contra toda lógica, la amenaza había desaparecido sin dejar rastro. La perplejidad del capitán era compartida por todos a bordo, pero Tian Yang, aún en su habitación, no le prestó atención. Finalmente, el barco llegó a tierra sano y salvo, y en cuanto atracó, los pasajeros no perdieron tiempo en desembarcar. Su miedo no había desaparecido del todo. Incluso con las palabras tranquilizadoras del capitán, ninguno se sintió realmente seguro hasta que sus pies volvieron a tocar tierra firme. Algunos murmuraban entre ellos sobre la misteriosa desaparición del leviatán volador, mientras otros simplemente contaban sus bendiciones y se apresuraban sin mirar atrás. Mientras tanto, Tian Yang descendió del barco a su propio ritmo, indiferente a la tensión que aún se respiraba en el ambiente. Su atención ya estaba en otra parte, pues su viaje estaba lejos de terminar. Unos días después, Tian Yang entró en un edificio modesto. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó un individuo encapuchado, sentado frente a Tian Yang en una habitación oscura. Quiero saber dónde puedo encontrar a Ren Xia del clan de la espada inmortal, dijo Tian Yang. Había recurrido a un agente de información para preguntarle sobre el paradero de Ren Xia. El individuo encapuchado se quedó en silencio y la atmósfera se volvió incómoda. Si intentas hacerle daño a la joven dama del clan de la espada inmortal, puedes irte ahora. No te daré esa información ni aunque me mates, ya que moriré en cuanto te ayude, dijo el individuo encapuchado. Tian Yang le mostró al corredor de información el medallón que Ren Xia le había dado dentro de la tumba de Anze Xian y le aseguró, no estoy tratando de lastimarla. Sin embargo, el informante no se lo creyó y dijo, si tu medallón es real y de verdad conoces a Lady y Ren, ¿qué haces aquí hablando con un informante? Deberías poder contactarla tú mismo. Nunca he estado en el clan de la espada inmortal, y solo somos conocidos. Apenas nos conocemos, pero me dio este medallón después de que la ayudé con algo. Tian Yang colocó 1000 piedras espirituales sobre la mesa y dijo, permíteme cambiar mi pregunta. ¿Dónde puedo encontrar al clan de la espada inmortal? ¿Hablas en serio? Incluso sin ver su rostro, Tian Yang se dio cuenta de que el informante tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Parece que estoy bromeando. El corredor de información volvió su mirada hacia las piedras espirituales sobre la mesa y tragó saliva nerviosamente. Después de un momento de silencio, dijo, puedes encontrar al clan de la espada inmortal en la ciudad de la flor de la espada. Como se trataba de información pública, al agente de información no le importó revelársela a Tian Yang. Solo esperaba que a Ren Xia no le pasara nada pronto. Tian Yang no dijo nada más. Ni siquiera un gracias. Se levantó y se fue al instante. Unos meses más tarde, después de usar varias matrices de teletransportación y viajar de ciudad en ciudad, Tian Yang finalmente llegó a Sword Blossom City, un lugar que se encontraba en el lado opuesto del mundo de donde había comenzado su viaje. Una vez dentro de la ciudad, Tian Yang no tardó mucho en localizar la residencia del clan de la espada inmortal.
Era imposible pasarla por alto, pues ocupaban casi la mitad de la ciudad. Después de caminar un rato, Tian Yang finalmente se acercó a uno de los guardias apostados en una de las muchas entradas a la vasta residencia del clan de la espada inmortal. El guardia, vestido con una armadura tradicional con una espada grabada, permanecía en una postura imponente, con una mirada aguda e inquebrantable. Disculpe, estoy buscando a Lei Ren, dijo Tian Yang. ¿Por qué buscas a la joven? ¿Quién eres y cuál es tu relación con ella? Preguntó el guardia. Era común que jóvenes maestros de todo el mundo se presentaran ante las puertas del clan de la espada inmortal, todos buscando una audiencia con Ren Xia en sus incansables intentos de cortejarla. Así que el guardia instintivamente asumió que Tian Yang era solo uno más de ellos. Tian Yang recuperó el medallón de Ren Xia y dijo: soy un conocido de Lei Ren y estoy aquí para hablar de negocios con ella. Desafortunadamente, esto es todo lo que puedo compartir contigo. El guardia instintivamente enderezó la espalda y arregló su actitud después de ver el medallón. ¿Puedo inspeccionar el medallón, estimado invitado? Adelante. Tian Yang le entregó el medallón. Aunque confiaba en Ren Xia hasta cierto punto, no le sorprendería que le hubiera dado un medallón falso para fastidiarlo. Sin embargo, unos momentos después, el guardia dijo: he confirmado la autenticidad del medallón. Dicho esto, la joven no está en casa. Si desea verla, deberá esperar a que regrese o puede ir a buscarla a la secta de la espada celestial. Si decide esperar, puedo avisarle a la señorita de su llegada. Sin embargo, no puedo garantizarle que regrese a tiempo, ya que está muy ocupada. La secta de la espada celestial, ¿verdad? Iré con ella. Gracias. Tian Yang asintió levemente al guardia antes de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud. Capítulo 1868. Reencuentro con Ren Xia. Después de que Tian Yang dejó la residencia del clan de la espada inmortal, el guardia le notificó a Ren Xia sobre la situación con anticipación a través de su nota de jade de comunicación. ¿Un socio comercial con mi medallón? Ren Xia se quedó perplejo tras recibir la noticia. Aunque tenía socios, no recordaba haberles dado su medallón a ninguno. De hecho, no había entregado ninguno en los últimos 50 años. Cuando Ren Xia pidió una descripción del hombre, el guardia le describió a Tian Yang disfrazado. Naturalmente, Ren Xia no reconoció la descripción y la situación solo le pareció aún más desconcertante. Un hombre con mi medallón y que dice ser socio, ¿eh? ¡Qué interesante! Así, Ren Xia esperó pacientemente a su misterioso socio comercial en la secta de la espada celestial. Unas semanas después, Tian Yang llegó a la secta de la espada celestial. La secta de la espada celestial fue una de las sectas más importantes de los cielos divinos durante la era primordial, su prestigio e influencia rivalizaban incluso con los 7 picos de la espada divina. Al igual que los 7 picos de la espada divina, la secta de la espada celestial se especializaba en el cultivo de espadas, pero sus filosofías diferían mucho. Mientras que los 7 picos de la espada divina enfatizaban el poder bruto, la fuerza abrumadora y el poder inquebrantable, la secta de la espada celestial cultivaba un estilo que era elegante, fluido y rápido, como una espada de luz cortando los cielos. Se decía que sus técnicas eran tan gráciles como el agua fluyente, pero tan letales como una estrella fugaz, encarnando belleza y letalidad en perfecta armonía. Esta elegante y fluida esgrima atrajo naturalmente a más cultivadoras de espadas. Debido a esto, la mayoría de la población de la secta de la espada celestial era femenina, lo que la diferenciaba de otras sectas de alto rango de los cielos divinos. Aunque no era una secta exclusivamente femenina, se la reconocía desde hacía tiempo como un refugio para las maestras de la espada, de las cuales surgieron algunas de las espadachinas más poderosas y veneradas de la historia. Tian Yang se acercó a su entrada, que estaba custodiada por 2 discípulas. Estoy buscando a Lei Ren Xia del clan de la espada inmortal. Tian Yang les mostró el medallón a los guardias mientras hablaba. Como los discípulos no podían determinar si el medallón era real o falso, no tuvieron más remedio que notificar a un anciano de la secta para pedir ayuda. En circunstancias normales, los guardias habrían permitido a Tian Yang entrar en la secta sin mayores problemas. Sin embargo, esta situación era diferente. Ren Xia era la joven dama del clan de la espada inmortal. Debido a su estatus exaltado, la secta de la espada celestial la trataba de forma diferente, aplicando protocolos más estrictos y asegurándose de que solo quienes pasaran su escrutinio pudieran acercarse a ella. Un anciano de la secta llegó media hora después y le hizo algunas preguntas a Tian Yang antes de irse a contactar a Ren Xia. Señora Ren, alguien desea verla. Tiene su medallón y dice ser socio, le notificó el anciano de la secta a Ren Xia. ¿Debería llevárselo?
Sí, pero llévenlo al séptimo pico celestial. Lo esperaré en el jardín de las flores, dijo Ren Xia. Entiendo. Te lo traeré inmediatamente. Incluso los ancianos de la secta tuvieron que actuar como sirvientes ante la presencia de los clanes inmortales. Algún tiempo después, el anciano de la secta condujo a Tian Yan al jardín de flores en el séptimo pico celestial. El jardín de las flores era un refugio tranquilo donde los discípulos iban a relajarse y meditar. Ubicado en lo alto de una gran colina, el jardín estaba adornado con una variedad de plantas raras y exóticas, cuyas fragancias se mezclaban con el aire fresco de la montaña. En la cima de la colina, un enorme cerezo estaba en plena floración, sus delicados pétalos rosados se movían graciosamente con el viento, pintando el paisaje con una belleza suave y fugaz. Justo al lado del cerezo había un pequeño pabellón, cuya elegante estructura combinaba a la perfección con la serena belleza del jardín. En el interior, una sola mesa se encontraba en el centro, rodeada de sillas de jade talladas con patrones intrincados que reflejaban la estética refinada de la secta de la espada celestial. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Tian Yan fue que una de las sillas ya estaba ocupada. La figura sentada allí exudaba un aire de autoridad silenciosa, su presencia dominaba sin esfuerzo el espacio que los rodeaba. Habían pasado más de 50 años desde que Tian Yan había visto por última vez a Ren Xia dentro de la tumba de An Zexian. En aquel entonces, ella ya era una belleza, pero desde entonces había madurado hasta convertirse en una presencia aún más impresionante. Sus rasgos, antes juveniles, se habían afinado, irradiando una gracia serena y una confianza que solo el tiempo y la experiencia podían forjar. Su cabello rosa ondeaba suavemente con la brisa, reflejando la suave luz de los cerezos en flor, creando un contraste fascinante con la serenidad del jardín. Cuando volvió su mirada hacia el anciano de la secta, su expresión permaneció tranquila pero autoritaria. Gracias. Su voz era suave y serena, con la elegancia propia de alguien de su estatus. La anciana de la secta asintió respetuosamente, pero no hizo ademán de irse. En cambio, permaneció en su lugar, con una presencia inquebrantable. Era evidente que no tenía intención de alejarse. Sin embargo, Ren Xia no objetó. Ella también desconfiaba de la identidad de Tian Yan, y permitir que el anciano de la secta se quedara solo reforzó su cautela. Volviendo la mirada hacia Tian Yan, sus agudos ojos lo estudiaron de la cabeza a los pies, un escrutinio silencioso que transmitía tanto curiosidad como sospecha. Finalmente, habló con voz serena. No tengo muy buena memoria, así que me disculpo si esto puede parecer grosero, pero, ¿podrías refrescarme la memoria con tu nombre? No había hostilidad en su tono, pero tampoco calidez. Me gustaría hablar en privado, dijo Tian Yan mientras colocaba su medallón sobre la mesa. Ren Xia confirmó instantáneamente que el medallón era real con una mirada, pero todavía no se dio cuenta de la verdadera identidad de Tian Yan. Un nombre, repitió en tono firme. En lugar de responder con su nombre, Tian Yan simplemente pronunció el nombre de una técnica. Danza de espadas de flor etérea. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los ojos de Ren Xia se abrieron con sorpresa e incredulidad, y un individuo en particular apareció en su mente. Imposible, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Capítulo 1869. Reencuentro con Ren Xia, 2. En cuanto la anciana de la secta notó la reacción anormal de Ren Xia, sus instintos se despertaron. Sin dudarlo, se acercó rápidamente a Ren Xia, con una expresión de alerta. Con un solo movimiento, sacó su arma. El frío brillo de su espada reflejó la suave luz de las flores de cerezo. Apuntó la punta de la espada directamente a Tian Yan, su voz estaba llena de sospecha y autoridad. ¿Quién eres? Su postura era inquebrantable y su aura aumentaba mientras se preparaba para cualquier posible amenaza. Antes de que Tian Yan pudiera reaccionar, Ren Xia intervino rápidamente. Ella extendió la mano y presionó firmemente su mano sobre la del anciano de la secta, forzando la espada a bajar. No pasa nada, dijo con voz tranquila, pero aún temblorosa. No es sospechoso. ¿Podrías darnos un poco de privacidad? Los ojos del anciano de la secta brillaron de vacilación. La reacción de Ren Xia había sido inusual, y ahora de repente estaba defendiendo a este extraño. Después de un breve momento de tensión, la anciana de la secta envainó su espada a regañadientes, aunque su mirada aguda permaneció fija en Tian Yan. Como desee, señora Ren. Dicho esto, se alejó, aunque estaba claro que no iría muy lejos. Ahora, solo Tian Yan y Ren Xia permanecían debajo del árbol de cerezo. Una vez que Ren Xia tuvo nuevamente control total sobre sus emociones, se sentó nuevamente y habló. ¿De verdad eres tú? Tian Yan se sentó y respondió con calma. 2 semanas.
Su respuesta a su pregunta fue el tiempo exacto que le tomó aprender la técnica. Ya veo, así que realmente eres tú. La voz de Ren Xia era suave. Exhaló lentamente, como si se liberara de un peso que no sabía que llevaba encima. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Creí que nunca saldrías con vida de ese lugar. Ella nunca había esperado volver a verlo después de enterarse de su situación con los clanes inmortales, y sin embargo, aquí estaba. Sin embargo, Tian Yang ignoró su pregunta y fue directo al grano. No vine aquí a recordar el pasado, Kulas. ¿Qué le pasó después de que entré en la montaña? ¿Dónde está ahora? El cuerpo de Ren Xia tembló nuevamente después de recordar a alguien a quien se había obligado a olvidar. Lo siento, pero no lo sé. ¿De verdad esperas que crea eso? Tian Yang frunció el ceño. ¿Por qué esperas que lo sepa? Porque eres su prometida. Exprometida. Rompimos nuestro compromiso en la tumba. ¿Lo olvidaste? Eso no significa nada, ni cambia el hecho de que sus clanes están lo suficientemente cerca como para enfrentarse a ustedes dos. Es imposible que desconozcan su situación. Ren Xia dejó escapar un suspiro silencioso, su mirada se desvió ligeramente como si recordara un recuerdo lejano. De verdad que no sé qué le pasó, dijo con voz sincera, sin pretensiones. Solo sé que se lo llevaron los patriarcas de los demás clanes inmortales. No he sabido nada de él desde entonces. ¿Y nunca te molestaste en preguntar por él? Tian Yang frunció el ceño. ¿Por qué habría de hacerlo? Ren Xia se encogió de hombros con expresión indiferente. Aparte de nuestro compromiso forzado, nuestra relación apenas podría considerarse más que una simple amistad. Incluso ahora, su situación me da igual. Tian Yang no dudó de las afirmaciones de Ren Xia. Por la forma en que hablaba, por la indiferencia casual en su tono, él podía decir que a ella realmente no le importaba Kulas. Incluso si se enterara de que Kulas había muerto, Tian Yang tenía la sensación de que no se lamentaría ni sentiría pena. Para ella, él no era más que un hombre del pasado, una persona a la que alguna vez estuvo ligada por obligación más que por elección. ¿Pero qué es esto? Dijo Ren Xia de repente, con un dejo de diversión en la voz. No nos hemos visto en más de medio siglo, y lo primero que mencionas es a otra persona, nada menos que a mi exprometido. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aguda se fijó en Tian Yang, su expresión ilegible, profunda, burlona, pero con un matiz de algo más. ¿Por qué no preguntas por mí? Continuó, con un tono ligero pero pausado. ¿Cómo me va, o si he encontrado pareja? No me interesan tus asuntos, respondió fríamente Tian Yang. Sin embargo, esto solo hizo que Ren Xia fuera más agresivo. Sabes, a veces pensaba en ti, aunque estaba seguro de que estabas muerto o que pronto lo estarías. Sabía que eras una persona especial, pero ni siquiera yo podría haber imaginado lo especial que eras. ¿Cómo escapaste de la tumba? Sé que el clan Wu inmortal tiene ese lugar vigilado las 24 horas, a pesar del tiempo que ha pasado. Sin embargo, Tian Yang no le siguió el juego. Su expresión permaneció tranquila e inquebrantable mientras respondía. Te lo diré si me ayudas a conseguir información sobre Kulas. Ren Xia parpadeó antes de que una sonrisa juguetona se dibujara en sus labios. Se recostó ligeramente y cruzó los brazos, divertida. No quiero, dijo ella en un tono burlón y cantarín, sus ojos brillando con travesuras. Incluso el hombre más frío se habría ablandado al ver a Ren Xia actuar con tanta picardía. Su tono burlón, su sonrisa traviesa y su natural encanto podían cautivar fácilmente a cualquier hombre. Sin embargo, Tian Yang solo frunció el ceño. Si no recuerdo mal, aún me debes un favor por ayudarte a conseguir la danza de la espada de la flor etérea. Estoy aquí para reclamar esa deuda. Después de recordarle su deuda con él, el comportamiento juguetón de Ren Xia desapareció. Su expresión se endureció y la diversión en sus ojos se desvaneció mientras enderezaba la espalda, exudando la presencia fría y dominante que correspondía a su estatus. Ella lo miró con una mirada gélida, su voz carecía del tono alegre que tenía momentos atrás. ¿Y qué vas a hacer si me niego? Me desafió con palabras cortantes y deliberadas. Como no quieres tener nada que ver conmigo, ya no tengo motivos para mantenerte cerca. Una pausa. Entonces sus siguientes palabras conllevaban una amenaza apenas velada. Diablos, incluso podría capturarte ahora mismo y regalártelo al clan Wu inmortal como regalo. Tian Yang no respondió de inmediato, pero la atmósfera a su alrededor había cambiado drásticamente. Capítulo 1870 Reencuentro con Ren Xia, 3. Cuando el anciano de la secta sintió la atmósfera tensa entre Tian Yang y Ren Xia desde lejos, pensó en acercarse a ellos, pero dudó. Justo cuando el anciano de la secta dio un paso adelante, Tian Yang de repente soltó una risita.
Su voz era tranquila, pero había una confianza innegable en su tono. ¿Me capturarás y me entregarás al clan Wu inmortal? Lo siento, pero no creo que estés cualificado para tal cosa. Ren Xia frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Qué acabas de decir? ¿No estoy cualificada? Repitió, con un tono más cortante. ¿Quién te crees que eres? Hace apenas 50 años eras un rey espíritu en su apogeo, afirmó. No sé qué pasó dentro de la montaña, pero dudo mucho que hayas logrado superarme en cultivo en tan poco tiempo. El cultivo de Ren Xia ya había alcanzado la cima del Señor Divino cuando conoció a Tian Yang dentro de la tumba de An Zexian. Ahora, después de 50 años, había ascendido aún más, alcanzando el sexto nivel de Rey Divino. Su crecimiento fue realmente asombroso. En tan solo medio siglo, había logrado lo que a la mayoría de los cultivadores les llevaría siglos. En su generación, era prácticamente inigualable. Solo los genios más destacados de los demás clanes inmortales podían rivalizar con ella, e incluso entre ellos, pocos podían afirmar ser superiores. En cuanto a Tian Yan, su cultivo solo alcanzaba el nivel del rey espíritu, y ni siquiera estaba cerca de alcanzar el reino divino. Comparado con Ren Xia, la diferencia entre ellos debería haber sido insalvable. Además, a diferencia de ella, Tian Yang no tenía acceso a vastos recursos ni a las poderosas técnicas de cultivo que ofrecía un clan prestigioso. Y lo que es más importante, carecía de talentos, que bien podrían ser inexistentes comparados con los de Ren Xia. Por lógica y razón, Tian Yang simplemente no tenía forma de superarla. Al menos, eso era lo que Ren Xia realmente creía. Al escuchar sus palabras, Tian Yang sonrió y dijo, solo estás en el sexto nivel de Rey Divino. Puedo matarte con un solo golpe en la cabeza con mi fuerza actual. Los ojos de Ren Xia se abrieron ligeramente y su sorpresa inicial rápidamente fue reemplazada por incredulidad. Estás mintiendo. Espetó ella, negándose a aceptar su afirmación. Sin embargo, a pesar de su rechazo inmediato, una pizca de duda se apoderó de su mente. Que Tian Yang percibiera al instante su nivel exacto de cultivo solo podía significar dos cosas. O ya se acercaba a su nivel, o lo había superado. Revelaría mi cultivo para demostrar mi valía, pero no quiero armar un escándalo. Sin embargo, si tu amenaza es seria, intenta capturarme. No escapé de la tumba de An Zexian por casualidad. Ren Xia apretó los puños debajo de la mesa y preguntó, ¿y qué vas a hacerme? ¿Matarme? Si es necesario, respondió Tian Yang instantáneamente sin una pizca de vacilación en su voz. Mi familia vengará mi muerte aunque sea lo último que hagan. Ya me persiguen varios clanes inmortales. Tener otro en esa lista no cambiará mucho las cosas. Los destruiré a todos tarde o temprano. Las audaces palabras de Tian Yang habrían enfurecido a cualquiera de los clanes inmortales, especialmente a alguien del estatus de Ren Xia. Afirmar que destruiría no solo uno, sino varios clanes inmortales era una locura. Y aún así, Ren Xia no pudo evitar sonreír. Una sonrisa burlona tiró de sus labios mientras sacudía la cabeza, con un destello de diversión parpadeando en sus ojos. Eres un cabrón de remate, dijo, con un tono entre burlón y admirativo. Pero eso es precisamente lo que me gusta de ti. El nivel de locura y desafío de Tian Yang era extremadamente raro, y para alguien como Ren Xia, que se sentía atraído por tales personalidades, era un encanto irresistible. De acuerdo, suspiró derrotada. Intentaré averiguar qué le pasó a Kulas, pero no esperes mucho. Gracias. Tian Yang asintió. ¿Tienes una ficha de Jade para que me ponga en contacto contigo cuando tenga la información? Preguntó Ren Xia. No, no lo hago. Entonces aquí está el mío. Ren Xia le arrojó una tablilla de jade, y no era una tablilla de jade cualquiera, sino una que solo usaría para contactos de emergencia. Me pondré en contacto contigo cuando tenga la información sobre Kulas. Lamentablemente, no puedo garantizarte cuándo estará disponible. ¿Puedo esperar?, dijo Tian Yang. Ren Xia se levantó y comenzó a acercarse a él. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Tienes donde quedarte. Mi casa es bastante espaciosa, ¿sabes? Tian Yang levantó una ceja ante la ridícula oferta de Ren Xia, su expresión estaba clara de incredulidad. ¿En serio le pides a alguien perseguido por los clanes inmortales que se quede contigo? Preguntó. Incluso te amenacé hace poco. Ahora solo estás buscando problemas. ¿Estás preocupado por mí? Quizás tenga una oportunidad, después de todo. Ren Xia rió entre dientes. Lo siento, pero eso no es posible. ¿Por qué dices eso? ¿Ya tienes pareja? No das esa impresión. Ren Xia parecía genuinamente sorprendido. Lo hice, pero ella ya no está en este mundo, admitió Tian Yang. ¿De verdad?
Recibe mis condolencias. Me voy ahora. Justo cuando Tian Yang se preparaba para irse, Ren Xia de repente lo agarró del brazo y tiró de él hacia atrás. Sorprendido, giró la cabeza instintivamente. ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar, el rostro de Ren Xia ya estaba cerca del suyo. Y entonces, ella se inclinó rápidamente y le dio un suave beso en la mejilla. El gesto inesperado dejó una fugaz calidez en la piel de Tian Yang. Por un instante, reinó el silencio. Cuando Tian Yang abrió la boca, Ren Xia sonrió y dijo, te veré más tarde. Y antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y voló, su figura desapareció en un instante, moviéndose tan rápido que casi parecía como si estuviera huyendo de la escena. El anciano de la secta, que acababa de presenciar la impactante escena que se desarrollaba ante sus ojos, solo pudo quedarse allí, completamente estupefacto. Eran amantes. Gritó para sus adentros, intentando procesar lo que acababa de ver. Eso explica su atmósfera incómoda. Capítulo 1871. Información sobre Kulas. Tian Yang permaneció allí, completamente aturdido, incluso mucho después de que Ren Xia se marchara. Finalmente, casi distraídamente, levantó la mano y tocó el lugar donde Ren Xia lo había besado. El calor todavía estaba allí. Sin embargo, el rostro sonriente de Wang Xiaoli apareció de repente en su mente, sacándolo instantáneamente de su aturdimiento. Kulas tenía razón. Es una mujer peligrosa e impredecible. Debo tener especial cuidado con ella, pensó Tian Yang al salir de la secta de la espada celestial. Después de dejar la secta de la espada celestial, Tian Yang viajó a lo profundo del desierto, en busca de un área aislada lejos de miradas indiscretas. Una vez que encontró una zona desolada e intacta, finalmente se concentró en algo que había descuidado durante mucho tiempo: sus técnicas marciales. Aunque su base de cultivo había crecido significativamente en los últimos 50 años, sus técnicas marciales permanecieron estancadas. Durante su estancia en la caverna de Anzexian, su mente había estado completamente consumida por el diario y los grabados en las paredes, dejándole poco o ningún tiempo para practicar sus técnicas marciales. Mientras Tian Yang entrenaba, Ren Xia intentó obtener información sobre Kulas. La primera persona a la que recurrió fue, naturalmente, su propia familia. Por coincidencia, la madre de Ren Xia la visitó en la secta de la espada celestial apenas unas semanas después de su encuentro con Tian Yang. Sentadas en su patio, rodeadas por el suave susurro de las flores, Ren Xia y su madre disfrutaban de su té en pacífica armonía. Al principio, su conversación fue ligera y agradable, con su madre preguntándole sobre su tiempo en la secta, su progreso en el cultivo y cualquier desafío que hubiera enfrentado. Ren Xia respondió con facilidad, compartiendo detalles de sus avances y progreso en el entrenamiento. Sin embargo, a medida que la conversación continuaba, Ren Xia finalmente mencionó a Kulas, un nombre que no había mencionado a su familia durante décadas. Mamá, puede que esto suene raro, pero ¿has oído hablar de Kulas últimamente? En el momento en que Ren Xia pronunció su nombre, su madre, que acababa de llevarse la taza de té a los labios, tembló de repente. Una leve ondulación perturbó la superficie del té mientras sus dedos se tensaron momentáneamente alrededor de la delicada porcelana. Por un breve segundo, una expresión ilegible cruzó su rostro habitualmente sereno, una que Ren Xia nunca había visto antes. Luego, lentamente, bajó la taza y la colocó con cuidado sobre la mesa. ¿Pasó algo? No lo has mencionado desde que rompieron su compromiso. Ren Xia mantuvo la calma y respondió. Un amigo lo mencionó hace poco, y me di cuenta de que no he sabido nada de él en más de 50 años. No me importa su situación, pero me intriga lo silencioso que ha estado. No me digas que murió. Su madre no respondió de inmediato. En cambio, un silencio denso se instaló entre ellas, y el único sonido era el suave susurro de las flores en la suave brisa. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Lo siento, pero tampoco he tenido noticias suyas ni del clan del poder inmortal últimamente. Su voz era tranquila, firme, demasiado firme. Tras la ruptura de su compromiso, nuestra relación con el clan del poder inmortal no ha sido la misma. Puede que pase un tiempo antes de que todo vuelva a la normalidad. A primera vista, sus palabras eran lógicas y razonables. Pero Ren Xia lo sabía mejor. Había pasado toda su vida leyendo los matices sutiles en las expresiones y el tono de su madre. Y ahora mismo, su madre mentía. No solo le ocultaba información, sino que le ocultaba algo deliberadamente. ¿De verdad? Ren Xia mantuvo la calma y respondió con indiferencia. Por cierto, no me importaría romper por completo con el clan del poder inmortal. Su madre meneó la cabeza y dijo. Sabes que eso no es posible. Lo sé.
Cuando la reunión se acercaba a su fin, la madre de Ren Xia dejó su taza de té y habló con intención deliberada. Antes de irme, necesito una respuesta para ya sabes qué. La expresión de Ren Xia permaneció serena y su respuesta fue casi instantánea. Si estás hablando de quién será mi próximo prometido, todavía estoy considerando mis opciones. Su voz era tranquila, sin afectación, como si hubiera esperado esta conversación desde el principio. Aunque la pregunta pareciera de último momento, Ren Xia sabía que ese era el verdadero motivo de la visita de su madre. Tu padre y yo sabemos que intentas retrasarlo lo máximo posible, pero necesitas decidirte pronto, porque afectará gravemente a nuestro clan. Te queremos, pero nuestra paciencia tiene un límite y se está agotando. Por supuesto, madre. Ren Xia mantuvo la calma hasta el final. Una vez que su madre se fue, la expresión tranquila de Ren Xia se volvió sombría. ¿Amarme? Menuda broma. No soy más que un objeto con un precio a sus ojos, se burló con frialdad. Después de no poder obtener ninguna información sobre culas de su familia, Ren Xia cambió sus métodos y utilizó métodos más poco ortodoxos. Unos años más tarde, en medio de su entrenamiento, Tian Yang notó que el deslizamiento de jade de comunicación que Ren Xia le había dado estaba temblando. Él respondió rápidamente. Hola. Tengo la información que quieres. La voz de Ren Xia resonó desde el deslizamiento de jade, su tono era tranquilo pero tenía un matiz que Tian Yang no podía identificar. Genial. Iré a verte a la secta de la espada celestial, respondió Tian Yang de inmediato. Sin embargo, Ren Xia rechazó rápidamente la idea. No, nos vemos en otro sitio. Te daré la ubicación en unos días. En el momento en que dijo eso, la expresión de Tian Yang se oscureció levemente y un mal presentimiento se instaló en sus entrañas. Bueno. Y con esto terminó su conversación. Durante los siguientes días, Tian Yang esperó ansiosamente que Ren Xia se comunicara nuevamente. Una semana después, Ren Xia finalmente se comunicó con la ubicación. Estaré allí en 3 días, respondió Tian Yang. Bueno. Sin dudarlo, Tian Yang partió hacia su destino. 3 días después, llegó como lo había prometido, entrando en una sala privada de un tranquilo restaurante donde Ren Xia ya estaba presente. Sin embargo, el ambiente era todo menos común. No había comida en la mesa y Ren Xia iba disfrazado. Capítulo 1872. La situación de culas. ¿Eres tú? Tian Yang dudó, con la mirada fija en la mujer que tenía delante. Estaba casi seguro de que era Ren Xia, pero persistía una ligera duda. ¿Era ella realmente, o simplemente alguien enviado en su lugar para transmitir sus palabras? Necesitaba estar seguro. Soy yo, dijo Ren Xia mientras se quitaba el disfraz. No me gusta nada esto, dijo Tian Yang frunciendo el ceño. Sin embargo, su inquietud no se dirigía a Ren Xia, sino a la habitación en sí. El aire se sentía pesado, la atmósfera desagradable y opresiva. Por favor, siéntese. Ren Xia señaló el asiento frente a ella. Una vez que Tian Yang se sentó, Ren Xia comenzó. Antes de hablar sobre culas, hay algo que debes saber. Tian Yang no dijo nada y le permitió continuar. Poco después de tu enfrentamiento con los clanes inmortales en las afueras de la montaña, reveló Ren Xia con voz tranquila, pero con una tensión subyacente, el patriarca Gu del clan inmortal Gu, el líder de la secta de los 7 picos de la espada divina y otras 2 figuras prominentes de los clanes inmortales me confrontaron. Querían saber sobre mi conexión contigo tras enterarse de que había viajado contigo durante un tiempo. Aunque les dije que solo nos conocimos a través de culas y que apenas te conocía, se negaron a creerme, continuó Ren Xia. Me acusaron de conspirar contra los clanes inmortales junto con culas y tú. Una sonrisa amarga tiró de sus labios. ¿Conspirar contra los clanes inmortales? Eso es exagerado. Tian Yang arqueó una ceja. No solo mataste al hijo del patriarca Gu, sino que también adquiriste el legado de Anze Xian, sin mencionar el dominio de la espada ilimitada y otras técnicas. Así es. También saben que adquiriste varias técnicas dentro de la tumba de Anze Xian. Todo lo que has hecho parece dirigido a los clanes inmortales, así que no me sorprende que piensen que estás conspirando contra ellos. Entonces, ¿no te pasó nada, verdad? Preguntó Tian Yang. No estaría aquí si así fuera. Gracias por preocuparte por mí, sonrió. Ahora, cuéntame sobre culas, dijo. Seré honesta. No tengo mucha información sobre culas, y la que logré reunir me costó una fortuna, dijo. Vaya directo al grano. Ren Xia lo miró fijamente un buen rato, con una mirada indescifrable. Luego, con un suspiro silencioso, finalmente reveló. Según la información que obtuve, el clan Gu inmortal se llevó a culas después de que entraras en esa montaña.
Desde entonces, nadie ha vuelto a verlo, ni siquiera su propia familia. La expresión de Tian Yang se oscureció, pero permaneció en silencio mientras ella continuó. Esta información no fue difícil de encontrar, pero como sabes, tardé varios años en contactarte. En fin, el clan del poder inmortal comenzó a invertir sus recursos en otro heredero poco después de la desaparición de Kulas. Eso solo ocurre cuando el anterior ha muerto, o ya no cumple los requisitos. El peso de sus palabras se apoderó de la habitación, las implicaciones tácitas presionaron como una fuerza sofocante sobre Tian Yang. ¿Estás diciendo que Kulas ha muerto? Rugió Tian Yang. Su voz estremeció la sala y su expresión se deformó de ira. Apretó los puños, con las venas abultándose bajo la piel. La sola idea era insoportable. ¿Kulas, desaparecido? ¿Así como así? Ren Xia sostuvo su mirada fijamente, imperturbable ante su arrebato. Digo que, para el clan del poder inmortal, bien podría serlo. Además, déjame terminar. Después de respirar profundamente, Ren Xia continuó. Kulas no está muerto, pero actualmente está preso en la mazmorra de confinamiento inmortal. ¿Mazmorra de confinamiento inmortal? Nunca la habías oído. Tian Yang frunció el ceño ante ese nombre desconocido pero siniestro. No me sorprende. Es una prisión secreta compartida por los 9 clanes inmortales, explicó con tono serio. Un lugar reservado para quienes han cometido ofensas imperdonables contra ellos. Una vez que alguien es enviado allí, nunca más se le ve. Incluso dentro de los clanes inmortales, solo los miembros de confianza conocen su existencia. Tian Yang guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Un momento después, preguntó, ¿dónde está la mazmorra de confinamiento inmortal? Las cejas de Ren Xia se alzaron. ¿No me digas que planeas sacar a Kulas de ese lugar? Tian Yang se burló. Claro. ¿Por qué si no, por qué le pediría que le trajera el almuerzo? Ren Xia parpadeó, sorprendida por un momento. De todas las respuestas que esperaba, el sarcasmo no era una de ellas. Por un instante, solo pudo mirarlo aturdida, sin saber si sentirse exasperada o impresionada. Finalmente, salió de su estupor y dijo, lo siento, pero no lo sé. Te dije que solo los miembros de confianza de los clanes inmortales saben de su existencia, ¿verdad? Bueno, incluso poca gente conoce su ubicación. ¿No eres la joven del clan de la espada inmortal? Tu estatus debería ser muy alto allí. Claro que sí, pero eso no significa que sepa todo lo que ocurre en los clanes inmortales. Además, solo soy un. Ren Xia se detuvo de repente a mitad de la frase, su expresión parpadeó con amargura, aunque desapareció casi instantáneamente. Respiró hondo antes de continuar, con un tono más firme. En fin, no puedo ayudarte con esto. Si indago más, empezarán a notarlo, sobre todo si se trata de información sobre la mazmorra de confinamiento inmortal. Rayos. Probablemente ni siquiera tenga fondos para continuar, ya que estoy casi en bancarrota por este favor. ¿De verdad? Murmuró Tian Yang, con una voz desprovista de emoción, mientras volvía a quedarse en silencio. Ren Xia lo observó atentamente, estudiando su expresión con la mirada. Finalmente, sin poder contener la curiosidad, preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Mi objetivo no ha cambiado en lo más mínimo. Si Kulas es encarcelado en la mazmorra de confinamiento inmortal, lo sacaré de allí, declaró. ¿Y cómo vas a hacer eso, por Dios? Ni siquiera sabes dónde está. Hay muchas maneras de descubrirlo. ¿No me digas que vas a secuestrar a alguien de los clanes inmortales? Preguntó Ren Xia en tono de broma. Tian Yang la miró y una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Eso no parece una mala idea. Capítulo 1873 atacando a los 9 clanes inmortales. ¿No hablas en serio? Exclamó Ren Xia, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa ante la respuesta de Tian Yang. Tian Yang simplemente la miró, imperturbable. Ren Xia insistió. Aunque realmente estés considerando secuestrar a alguien, tendría que ser de un estatus lo suficientemente alto como para saber la ubicación de la mazmorra de confinamiento inmortal. Solo los ancianos de los clanes inmortales tienen acceso a esa información. ¿Qué tan fuertes son los ancianos de los clanes inmortales? Preguntó Tian Yang. La mayoría están en el reino de la ascensión inmortal, pero algunos ya han entrado en el reino de los inmortales de bronce. No son individuos a los que se pueda simplemente secuestrar y amenazar, dijo Ren Xia, negando con la cabeza ante lo absurdo del plan de Tian Yang. Si solo están en el reino de la ascensión inmortal, entonces es factible. Ren Xia lo miró fijamente, completamente sin palabras.
Los cultivadores de la ascensión inmortal no solo eran poderosos, sino que estaban a punto de alcanzar la verdadera inmortalidad, en la cima del mundo mortal. Incluso entre los clanes inmortales, eran venerados como figuras casi invencibles. La idea de secuestrar a uno era una locura. Eres, increíble, dijo finalmente, apenas capaz de articular las palabras. Pero la expresión de Tian Yang permaneció tranquila y serena, como si acabara de decir la cosa más común del mundo. Entonces, al instante siguiente, Tian Yang dejó escapar una pizca de su cultivo. El aire a su alrededor tembló, y una fuerza invisible presionó la habitación como el peso de una montaña. A Ren Xia se le cortó la respiración. Sus instintos le gritaban, su alma reconociendo la abrumadora presencia que se cernía sobre ella. Ascensión inmortal. Imposible. Jadeó, tambaleándose hacia atrás mientras se ponía de pie de golpe. Su mente daba vueltas. ¿Cómo era posible? Alcanzar el reino de la ascensión inmortal era una hazaña que requería milenios de esfuerzo, incluso para los cultivadores más talentosos. Sin embargo, Tian Yan, quien antaño había estado por debajo de ella en cultivo, ahora se encontraba a ese nivel. Entonces, ¿aún crees que no podré secuestrar a uno? Preguntó Tian Yan un momento después. Al comprenderlo, un escalofrío recorrió la espalda de Ren Xia. Si Tian Yan ya estaba en ese nivel, entonces tal vez secuestrar a un anciano no fuera solo una locura temeraria. ¿De verdad adquiriste el legado de Anze Xian? Preguntó Ren Xia con voz temblorosa mientras tragaba saliva con dificultad. Era la única explicación lógica para su incomprensible progreso. Anze Xian. Una existencia envuelta en misterio, una leyenda cuyo legado, según se decía, contenía percepciones y poderes que desafiaban a los cielos. Si Tian Yan realmente lo había obtenido, entonces su meteórico ascenso en el cultivo de repente cobraba sentido. Tian Yan la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera sopesando la decisión de decirle o no la verdad. Finalmente, habló. No, el legado de Anze Xian no estaba dentro de esa montaña. ¿Qué? ¿Qué había entonces dentro de esa montaña? ¿Y cómo alcanzaste el reino de la ascensión inmortal en tan solo 50 años? En aquel entonces, apenas estabas en la cima del rey espíritu. Cultivé normalmente. ¿De verdad esperas que crea eso? Tian Yang se encogió de hombros. Bueno, gracias por la información. Me voy, dijo Tian Yang mientras se dirigía a la puerta. Ahora que tenía lo que buscaba, no había motivo para demorarse. Espera, Ren Xia lo detuvo de repente. ¿Qué? ¿Puedo echarte un vistazo antes de que te vayas? A tu verdadero yo. ¿Por qué? Tian Yang levantó una ceja. No es justo que solo tú puedas verme sin mi disfraz, dijo. Punto. Tras un momento de silencio, Tian Yang se quitó el disfraz, revelando su atractivo y maduro aspecto. Se erguía erguido, su postura irradiaba una serena confianza. Sus rasgos afilados y bien definidos transmitían una elegancia madura, con su larga cabellera cuidadosamente recogida en la espalda. Un aura sobrenatural irradiaba sutilmente de él, etérea e imponente. No era algo que Ren Xia pudiera definir con claridad, pero podía sentirla, vasta e insondable, oprimiendo sus sentidos. Tian Yang solo reveló su verdadera apariencia por unos fugaces segundos antes de consumir otra píldora que alteraba su apariencia. Sus rasgos cambiaron una vez más, ocultando su identidad bajo un nuevo disfraz. Dudo que nos volvamos a ver, pero hasta la próxima, dijo con naturalidad. Sin mirarme otra vez, salió de la habitación y desapareció. Ren Xia, sin embargo, permaneció sentada, inmóvil. Incluso mucho después de que Tian Yang se marchara, aún podía sentir los restos de su presencia en el aire. Su rostro, inexplicablemente, estaba rojo. Ella exhaló lentamente, presionando una mano contra su pecho, como si tratara de calmar algo dentro de ella. Esta sensación, murmuró en voz baja. Nunca había experimentado algo parecido antes, pero de alguna manera, supo instantáneamente lo que era, y era una sensación que nunca pensó que tendría. Ren Xia exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza como si intentara disipar ese pensamiento. Un rato después, se disfrazó y se fue. Durante los meses siguientes, Ren Xia descubrió que sus pensamientos se dirigían a Tian Yang con más frecuencia de la que quería admitir. Por mucho que intentara concentrarse en sus propios asuntos, su figura aparecía en su mente. También se preguntó cuándo actuaría y secuestraría a alguien de los clanes inmortales. Aunque nada había sucedido en la superficie, un cambio sutil en el aire le indicó que algo estaba sucediendo detrás de escena. Como alguien nacido y criado en los 9 clanes inmortales, Ren Xia podía percibirlo.
La forma en que la atmósfera dentro de los 9 clanes inmortales había cambiado, y cómo sus movimientos se habían vuelto más cautelosos y alertas. Era como si algo los hubiera despertado, casi como bestias que perciben a un depredador oculto acechando en las sombras. Finalmente, los rumores ya no pudieron ser reprimidos. La verdad emergió como grietas en una presa frágil, y Ren Xia, así como el público, finalmente descubrieron lo que se estaba desarrollando en las sombras. Los miembros de los 9 clanes inmortales estaban siendo asesinados sin piedad, y la mayoría de las víctimas pertenecían al clan Wu inmortal. Aunque el público seguía desconcertado sobre por qué los clanes inmortales estaban siendo atacados, y totalmente conmocionados de que alguien se atreviera a desafiarlos, los propios clanes inmortales tenían pocas dudas sobre quién estaba detrás de los asesinatos. Es él. Ese bastardo por fin ha decidido revelarse tras años de ocultarse como una rata. Rugió el patriarca Wu, con la voz temblorosa, entre rabia y emoción. Estaba esperando este momento. Capítulo 1874 Atacando a los 9 clanes inmortales, 2. Poco después de que se hiciera evidente que los miembros de los 9 clanes inmortales estaban siendo perseguidos y asesinados, los jefes de cada familia se reunieron para hablar del asunto. La última vez que los 9 clanes inmortales se reunieron en un mismo lugar fue antes de la apertura de la tumba de An Xian. Parece que alguien tiene en la mira a los 9 clanes inmortales. ¿Alguien aquí tiene idea de quién podría ser? El patriarca del clan de la espada inmortal inició la conversación con una expresión sombría. Los demás en la habitación no dijeron nada y se giraron para mirar al patriarca Wu, ya que la mayoría de las víctimas pertenecían a su clan Wu inmortal. Al notar sus miradas, el patriarca Wu respondió con calma. Sí, sé quién es este individuo. De hecho, ustedes también. ¿Qué? ¿Quién? Los demás no podían pensar en nadie. Una sonrisa fría apareció en el rostro del patriarca Wu mientras continuaba. Ese bastardo que entró en el legado de An Xian. ¿Qué? Salió. Algunos de los presentes se levantaron del susto. ¿Cuándo pasó algo así? Hace unos años, reveló con calma el patriarca Wu. Cuando los demás oyeron esto, rápidamente fruncieron el ceño. ¿Qué demonios? ¿Así que te lo has guardado durante varios años? ¿Intentabas capturarlo y apropiarte del legado de An Xian? Preguntó el patriarca del clan de la primavera inmortal. El patriarca Wu negó con la cabeza y dijo. Aunque han pasado varios años, se escondió en cuanto escapó. Iba a avisarles en cuanto encontrara información sobre él. Por eso convoqué a todos en cuanto empezó a atacar. Tras una breve pausa, continuó. Además, aunque sería bueno adquirir el legado de An Xian, mi objetivo sigue siendo la venganza. Aunque los demás todavía sospechaban de sus intenciones, decidieron dejarlo ir por el momento para centrarse en Tianyan. Entonces, ¿sabes algo sobre su objetivo? ¿O simplemente ataca a nuestros miembros al azar? Preguntó el patriarca del clan inmortal Yu. No estoy seguro de sus objetivos, pero si consideramos lo que dijo antes de entrar en el legado de An Xian, es probable que solo nos esté atacando por venganza. La voz de Tianyan resonó repentinamente en sus cabezas. Aunque habían pasado más de 50 años, aún recordaban vívidamente cada palabra de Tianyan, pues era el único que se atrevía a amenazarlos tan abiertamente. Hace apenas 50 años, estaba en la cima del rey espíritu. Aunque hubiera dedicado cada segundo a cultivar, no debería estar por encima del gran maestro divino, y ya estoy considerando la posibilidad de que haya heredado el legado de An Xian, dijo el patriarca Wu. ¿Cómo debemos tratar con él? Preguntó alguien. La habitación quedó en silencio. Nadie en la sala sabía realmente cómo tratar con Tianyan. La situación era inédita. Los clanes inmortales ya habían enfrentado rebeliones e incluso guerras entre sí, pero nunca nadie se había atrevido a atacarlos con tanta crudeza. Además, como 9 clanes inmortales, no podían permitirse actuar imprudentemente. Tenían que defender su reputación y su dignidad. Si reaccionaban con demasiada agresividad o a la defensiva, solo demostrarían que un hombre podía amenazar su autoridad, una vergüenza que no podían permitirse. Por ahora, solo podemos advertir a nuestros miembros que se mantengan alerta. Cada familia también debería enviar algunos expertos disfrazados. Con un poco de suerte, lo pillaremos desprevenido, dijo el patriarca del clan del espíritu inmortal. Era un plan simple pero práctico. Si Tianyan seguía atacando a los clanes inmortales al azar, era muy probable que se topara con uno de los expertos disfrazados, alguien listo para acabar con él. Nadie se opuso. La reunión concluyó rápidamente y los clanes inmortales no perdieron el tiempo en poner su plan en acción.
En poco tiempo, los miembros de los 9 clanes inmortales se encontraron constantemente mirando por encima del hombro, recelosos de la presencia de Tian Yan. Cada salida se convertía en un riesgo, y cada sombra, una amenaza potencial. Sin embargo, los asesinatos no cesaron. Día tras día, los miembros de los 9 clanes inmortales caían, incluyendo a los expertos disfrazados, y sus vidas se extinguían sin previo aviso. A pesar de sus precauciones y vigilancia, el número de muertos no hacía más que aumentar, aumentando cada semana. Los miembros de los 9 clanes inmortales, antes orgullosos y arrogantes, ahora dudaban siquiera en salir de sus hogares sin guardias. Su confianza, antes inquebrantable, se había derrumbado bajo el peso del miedo. Finalmente, los 9 clanes inmortales no tuvieron más remedio que admitir que habían subestimado gravemente a Tian Yan. Lo que antes consideraban la arrogancia de un cultivador inexperto se había convertido en una pesadilla que ya no podían ignorar. No podemos permitir que esta locura persista. Cada vez que masacra a uno de los nuestros y sale ileso, no es solo una bofetada, es una humillación grabada en los cimientos de nuestro legado. Tronó el patriarca del clan de la espada inmortal, con la voz cargada de furia, mientras los 9 clanes inmortales se reunían por segunda vez, un mes después de su primera reunión. Estoy de acuerdo. Deberíamos dejar de contenernos y desatar todo nuestro poder sobre él. Aunque sin duda perderemos prestigio por usar tanta fuerza contra un solo individuo, es mucho mejor que ser percibidos como inútiles y vulnerables ante los demás, dijo el patriarca del clan del alma inmortal con un tono impregnado de fría resolución. Hagamos una votación. Después de una votación rápida, se decidió que los 9 clanes inmortales dejarían de ser tan reservados para perseguir a Tian Yan con toda su fuerza. Al enterarse de esto, Ren Xia suspiró para sus adentros. ¿Qué haces, Tian Yan? ¿No planeabas secuestrar a un anciano para la ubicación de la mazmorra de confinamiento inmortal? ¿Ya te diste por vencido con la idea de recusar a Kulas? Ella no podía comprender por qué Tian Yan estaba atrayendo tanta atención hacia sí mismo cuando tales actos solo harían que fuera más difícil para él recusar a Kulas. Capítulo 1875. Una trampa potencial. ¿Has oído? Un loco ha estado librando una guerra contra los 9 clanes inmortales. No puedo ni imaginarme el rencor que debe guardar para llegar tan lejos, comentó la anciana Jin con un tono cargado de curiosidad e incredulidad mientras se dirigía a la deslumbrante mujer que tenía ante ella en el monasterio inmortal. Con todo el mundo y su madre hablando de ello, sería un milagro no saberlo ya, respondió el anciano San con un tono de absoluto desinterés, como si el caos que sacudía a los 9 clanes inmortales no fuera más que chismes vanos que no merecían su preocupación. La anciana Jin guardó silencio, con la mirada fija en el rostro de la anciana San, antes radiante, ahora ensombrecido por una tristeza tácita. El motivo de su descontento era evidente, pero la anciana Jin no se atrevía a expresarlo, temiendo que la más mínima mención ahondara las sombras en el corazón de su compañera. Mientras tanto, Ren Xia se encontró de nuevo en el clan de la espada inmortal después de ser llamada por sus padres. Dentro de una habitación tranquila, frente a sus padres, Ren Xia dijo: si te preocupa mi seguridad, habría estado mucho más segura en la secta de la espada celestial que aquí. Sin embargo, su padre simplemente se burló, como si su preocupación le hiciera gracia. Puede que ese loco esté atacando a los 9 clanes inmortales, pero la mayoría de sus víctimas pertenecen al clan Gu inmortal. Nuestro clan de la espada inmortal aún no ha sufrido bajas, lo que significa que es muy probable que no seamos su objetivo. Los ojos de Ren Xia se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿No nos han atacado? Cuando decidió ayudar a Tian Yan, lo hizo siendo plenamente consciente de que ello perjudicaría a su propia familia, algo que ya había aceptado. El patriarca Ren negó con la cabeza y dijo: para empezar, todo esto empezó con Gulim. Nuestro clan de la espada inmortal no ha hecho nada para ofenderlo. Eso es. Aunque Ren Xia no comprendía del todo la profundidad ni la razón del odio de Tian Yan hacia los 9 clanes inmortales, presentía que provenía de algo más que Gulim. Aún así, decidió guardar silencio, sabiendo que algunas cosas era mejor no decirlas. Incluso si ese loco nos atacara, estoy segura de que eres lo suficientemente fuerte para manejarlo sola, agregó su madre. Tras una breve pausa, su padre continuó. De todos modos, la verdadera razón por la que te llamamos hoy es para ver si has tomado una decisión sobre tu próxima pareja. No ha pasado tanto tiempo desde la última vez que me preguntaste, dijo Ren Xia. No, pero han pasado muchas cosas y ya no podemos esperar más. Si no ha tomado una decisión antes de salir de esta sala, la tomaremos nosotros. Ren Xia apretó los puños con frustración.
A pesar de su brillantez e innumerables logros, sabía que nada de eso sería suficiente para librarla del destino de ser un simple peón en un matrimonio político. Tras un momento de silencio, dijo: haz lo que quieras. Ahora que lo pienso, no importa con quién me case, ya que no sentiré nada por ninguno de ellos. Entonces haremos precisamente eso, respondió su padre sin vacilación en su voz. Su madre simplemente meneó la cabeza en silencio. Si esto es todo, me gustaría volver a mi cultivo, dijo Ren Xia un momento después. Puedes irte, pero no regreses a la secta de la espada celestial y quédate en casa por ahora. Después de todo, planeo invitar a tu futura pareja a cenar la semana que viene. Entiendo. Ren Xia regresó a su habitación poco después y se acostó en la cama, con la mirada vacía, mirando al techo en silencio. Tras un rato, tomó una tablilla de jade y la sostuvo sobre ella. Sus ojos reflejaban una profunda emoción. Contemplación, anhelo o quizás una resolución tácita. Se llevó la tablilla de jade a los labios y murmuró: soy yo. Nos vemos en el mismo lugar donde nos vimos por última vez hace 5 días. Sé que probablemente no necesites mi ayuda, pero tengo una forma de asegurarme de que recibirás la ubicación de la mazmorra de confinamiento inmortal con el mínimo riesgo. No te preocupes, esto no es una trampa, lo juro por mi alma. Unos instantes después de que Ren Xia bajara el brazo, Tian Yang recibió su mensaje. Sostenía la tablilla de jade en la mano con expresión pensativa mientras reflexionaba sobre su contenido. Aunque confiaba en Ren Xia hasta cierto punto, no del todo. El momento era demasiado oportuno, sin mencionar que los 9 clanes inmortales acababan de declararle la guerra. Existía una posibilidad real de que Ren Xia intentara tenderle una trampa. Sin embargo, Tian Yang no pudo desestimar su mensaje de inmediato, sobre todo por el tono de su voz. No parecía coaccionada, ni mantenía su compostura habitual. En cambio, había algo más en su voz, algo despreocupado, casi frágil. No era desesperación, sino una angustia silenciosa, como si estuviera luchando con algo que no podía expresar con palabras. 5 días después, Ren Xia llegó al lugar de reunión designado. ¿Vendrá, verdad?, murmuró en voz baja, con incertidumbre. Aún así, aunque Tian Yang decidiera no aparecer, no lo culparía. Dadas las circunstancias, su cautela estaba justificada. Unas horas después, la puerta de su habitación se abrió de repente con un crujido. El cuerpo de Ren Xia se tensó al girarse instintivamente hacia la entrada, solo para encontrarse con un hombre de mediana edad desconocido parado en el umbral. Sin embargo, en lugar de confusión, una oleada de alivio la invadió. ¿Sabes cómo hacer esperar a una dama?, dijo Ren Xia, recuperando la compostura rápidamente. Su voz tenía su habitual tono burlón, como si no hubiera pasado horas esperando ansiosamente este momento. Tenía que asegurarme de que no me emboscaran, dijo Tian Yang mientras se sentaba frente a ella. ¿Tampoco me tienes en alta estima? Ya juré por mi alma que no era una trampa, suspiró Ren Xia. Nunca se es demasiado precavido, dijo antes de continuar tras una breve pausa. Entonces, ¿cómo vas a ayudarme? Capítulo 1876. Las demandas de Ren Xia. Entonces, ¿cómo vas a ayudarme?, preguntó Tian Yang. Sin embargo, Ren Xia simplemente negó con la cabeza y dijo: tranquilo. Acabas de llegar. Tenemos mucho tiempo para hablar. Tian Yang frunció el ceño y respondió con frialdad: ¿hay tiempo de sobra? Kulas sigue preso en la mazmorra de confinamiento inmortal. No sabemos cuánto tiempo le queda. Ren Xia mantuvo la calma mientras decía: ha logrado sobrevivir más de 50 años dentro de ese lugar. Unos minutos más de retraso no lo matarán. Además, si tenías tanta prisa, ¿por qué pasaste el último mes provocando a los 9 clanes inmortales en lugar de ayudar a Kulas? Ella lo miró con los ojos entrecerrados y continuó: ¿qué pasó con tu plan inicial de secuestrar a un anciano? Ahora el clan de los 9 inmortales no solo sabe de tu existencia, sino que te busca activamente. Tian Yang apretó los puños y dijo: para secuestrar a un anciano, primero necesito saber su identidad y ubicación. Durante el último mes, he estado recopilando información sobre los 9 clanes inmortales mientras desahogaba mi ira contra ellos. Por mucho que quisiera mantener un perfil bajo hasta rescatar a Kulas, no es posible. A diferencia de otras familias, las identidades de aquellos en los rangos superiores dentro de los 9 clanes inmortales permanecen envueltas en secreto, ocultas a la vista del público. Habría sido mucho más fácil si me hubieras dicho dónde podía encontrar a un anciano durante nuestra última reunión, suspiró Tian Yang. Te lo habría dicho de haberlo sabido, dijo Ren Xia, negando con la cabeza. Pero ni siquiera yo conozco la identidad de los ancianos de las otras familias.
Así como ocultan su existencia al público, también se la ocultan entre ellos. ¿Qué? ¿Cómo es que eso tiene sentido? Tian Yang frunció el ceño, claramente poco convencido. Ren Xia dejó escapar un suave suspiro. ¿Qué sabes siquiera de los 9 clanes inmortales? Aunque parezcamos amigables y cooperativos al mundo exterior, la verdad está lejos de serlo. Los clanes conspiran constantemente unos contra otros, cada uno buscando su propia ventaja. Los ancianos, en particular, protegen los secretos más sensibles de su familia, por lo que sus identidades permanecen ocultas, incluso entre ellos. Continuó. Dicho esto, no todos somos enemigos, ni estamos en guerra abierta. Hay momentos de cooperación y tiempos de paz, por frágiles que sean. Por ejemplo, mi clan de la espada inmortal y el clan del poder inmortal compartieron una especie de alianza, y mi compromiso con Kulas fue simplemente un medio para fortalecer ese vínculo. Ya veo, entonces, ¿tu ayuda incluye darme la identidad de un anciano? Preguntó Tian Yang. Ren Xia sonrió y dijo. Si bien es muy probable que los ancianos sepan la ubicación de la mazmorra de confinamiento inmortal, no son los únicos. ¿Quién más? Tian Yang tragó saliva nerviosamente. Los jefes de familia, por supuesto. Tian Yang se frotó los ojos de inmediato y suspiró. ¿Puedes dejar de molestarme? Aunque conozco la identidad de los jefes de familia, sería un suicidio perseguirlos cuando todos son inmortales plateados. Puede que sea imprudente, pero no estoy loco. Ren Xia lo miró con duda y dijo. No diría eso con tanta seguridad, para mí, estás completamente loco, sin mencionar al resto del mundo. De todos modos, aún no he terminado. No solo puedo garantizarte la ubicación de la mazmorra de confinamiento inmortal, sino que también podrás entrar y salir con Kula sin ninguna interferencia. A pesar del tono seguro de Ren Xia, Tian Yang se esforzaba por comprender cómo podría lograr tal hazaña. No era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los patriarcas, y mucho menos para secuestrar a uno. Incluso si, por algún milagro, lograba amenazar a uno de ellos, los 9 clanes inmortales lo estarían emboscando en la mazmorra de confinamiento inmortal. Al ver la cara dubitativa de Tian Yang, Ren Xia sonrió y dijo. Este es el plan. Ren Xia procedió a revelarle su gran plan a Tian Yang, quien quedó completamente sin palabras al final. ¿No lo dirás en serio? ¿Por qué te tomarías tantas molestias para ayudarme? No, esto no es por mí, sino por Kulas. Tian Yang la miró y preguntó con seriedad. ¿Acaso todavía te preocupas por Kulas, pero eres demasiado terca para admitirlo? Ren Xia frunció el ceño y dijo. ¿Intentas hacerme enojar a propósito? Porque si es así, lo has logrado. Si no quieres mi ayuda, podemos olvidarlo. No es que no quiera tu ayuda, es solo que, no entiendo por qué me ayudas. Puede que este plan casi no suponga ningún riesgo para mí, pero es increíblemente arriesgado para ti. Simplemente no veo cómo te beneficiará. Claro que no ves cómo me beneficiará. Aún no he revelado mis exigencias, dijo Ren Xia. Su rechazo fue inmediato, firme y sin la menor vacilación. Al ver la cara de sorpresa de Tian Yang, Ren Xia continuó. ¿Qué? ¿Pensabas que te iba a ayudar gratis? ¿Con tanto riesgo para mí? Después de un breve silencio, Tian Yang finalmente preguntó. ¿Cuáles son sus demandas? Los labios de Ren Xia se curvaron en una sonrisa juguetona. Conviértete en mi hombre. Me niego. Su rechazo fue inmediato, firme y sin la menor vacilación. Ren Xia no respondió de inmediato. En cambio, infló las mejillas con fingida frustración, intentando parecer enojada, pero lo único que logró fue parecer involuntariamente adorable. Está bien, me conformaré solo con sexo. Me niego. ¿Qué tal un beso en los labios? Mi respuesta sigue siendo la misma. ¿Por qué? Ningún hombre sensato rechazaría esta exigencia. Ren Xia golpeó la mesa frente a ella con frustración. Debería preguntarte eso. ¿Qué clase de exigencias son esas? No veo cómo te benefician. Como si pudieras entender el corazón de una doncella, suspiró. ¿Puedes hablar más en serio? Tian Yang suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación. El brillo juguetón en los ojos de Ren Xia se desvaneció al instante, reemplazado por una inusual solemnidad. El aire en la habitación se volvió más denso, y el cambio en su actitud creó una tensión palpable entre ellos. Después de un breve silencio, finalmente habló. Déjame seguirte.